Ají. Shalom, Rabbi Joel, mi hermano. Bienvenido, gracias por estar acá, mi hermano, para aceptar la invitación, Baruch Hashem, a este primer capítulo de nuestro podcast. Y vamos a tocar un tema hoy bien apasionante, el contexto del judaísmo del primer siglo, ¿ya? Ese mundo que vivió Yeshua, que tenemos descrito allí en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, y creo que es algo muy necesario que todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos pues conozcan, dominen, para poder entender mucho mejor a Yeshua, a sus discípulos, y sobre todo ese libro tan importante que es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Amén. Entonces te pregunto ya directamente, si tú y yo ahora mismo tuviésemos la posibilidad de caminar en la Jerusalén del primer siglo, ¿qué tú crees que sería lo que más nos impactaría, lo que más nos sorprendería de todo? Para mí sería, primero que todo, el judaísmo del primer siglo no es igual del judaísmo hoy, aunque preservaron mucho. Los sabios de Israel hicieron muy buen trabajo. Y eso es que yo soy alguien que critica cuando es necesario. Porque yo soy talmid de Yeshua y para mí los emisarios, el movimiento de Moshiach, tienen más autoridad, pero eso no quita que los sabios también tienen su lugar. Y yo creo que preservaron mucho, pero es un judaísmo para el exilio, que es necesario, porque estamos en el exilio. Aunque tenemos la tierra de Israel, no todo el pueblo está en la tierra y todavía no está establecido en la forma bíblico completamente. Estamos en los pasos a llegar a esa meta, pero no hemos llegado. Entonces no es lo mismo, y eso lo digo no de una forma mala, sino que es algo que sucedió por la necesidad, por la historia, por persecución, por exilio, por la voluntad de Hashem. Al fin de día hay un propósito en todo. Pero lo más que sería, que yo creo que afecta a uno, si pudiéramos tener esa oportunidad, caminar en Eretz Israel en el primer siglo, es que el judaísmo del primer siglo tenía diferentes ramas que eran distintos, diferentes, y estaban en un periodo de debate entre ellos, afuera del contexto de que también tienes esa ocupación de los romanos, y lo más grande, el templo, Beit HaMikdash. Está centrado el judaísmo del primer siglo, primeramente sobre todo, sobre el Beit HaMikdash, el templo, y eso fue corrido por los saduceos, los tzedokim, no fue corrido por los prushim. Ok, ahí entonces acabas de tocar, creo yo, un punto crucial en todo esto, porque nosotros hoy, cuando digo nosotros de manera general me refiero, tenemos la noción o la idea de que el judaísmo es un solo paquete, ¿no? Mas, sin embargo, vemos claramente que en el primer siglo habían varios grupos bien definidos y cada uno de ellos tenían su, digamos, escuela de pensamiento, su forma de interpretar las escrituras, su propia idea de cómo reaccionar, por ejemplo, ante Roma, también sus propias interpretaciones, ideas y conceptos acerca del tema mesiánico, del tema de la venida del Mesías. Ayúdanos un poco a entender al menos la base de las diferentes corrientes de pensamiento de al menos los principales grupos, que yo creo que podemos identificar a 4 sobre todo, aunque había más. O sea, tenemos fariseos, saduceos, teníamos los esenios, que son muy importantes, y tenemos también los celotes, aunque también habían helenistas, seguidores de Herodes. Correcto. Ubícanos un poco en más o menos cómo podemos diferenciar las escuelas de pensamiento de cada uno de ellos.
Para mí es súper importante las obras de Josefos. Él es un historiador. Para mí, alguien escogido como Daniel, tal vez no al nivel de Daniel, porque Daniel también era profeta, vamos a decir como un chiquito Daniel, pero en esa línea. Mucha gente lo vean de mala forma, hablan como si era traidor porque lo conquistaron. Para mí todo eso es personas que en el internet son bien bravos atrás de su computador, pero no van a hacer nada en realidad. Él fue alguien que peleó en contra de Roma y perdió. Y eso fue voluntad de Hashem y lo aceptó, fue conquistado y Hashem le dio favor que no le mataron y fue historiador que tiene muchas obras muy importantes. Él y también Filo. Ellos son bien importantes para entender el primer siglo por óptica un poquito menos de una denominación. Porque, y digo eso como Talmid de Yeshua, que para mí somos del pacto renovado, de ese movimiento Meshichi, y el judaísmo rabínico que salió de los prushim, de los fariseos, tienen Mishnah, Talmud, que lo hicieron un poco después que nosotros, como 100 años después de nosotros, pero las tradiciones sí vienen de anterior. Claro. Y cómo saber una óptica del judaísmo o los judaísmos tiene que ver por personas que son más neutral. Y Josefos es alguien, y Filo también, que da mucha información. Ahora, conectar eso con Mishnah, con Vita Hadashah, con las obras del Pacto Renovado y las obras de los sabios, y el regalo que Hashem ha enviado, los rollos del Mar Muerto, que no es coincidencia que eso se pareció en misma temporada que Israel fue restablecido como Estado. Entonces, con todo eso podemos ver, hoy en día tenemos los recursos y podemos ver, como dijiste, hubo los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. Y podemos añadir otras ramitas ahí, los seguidores de Herodes, helenistas, samaritanos, que son mezclados también, del reino del norte, mezclado con otras naciones. Y yo diría esos 6, yo pongo los helenistas cerca con Herodes, aunque no es completamente así, pero tienen mucho en común, y podemos decir que los helenistas y la escuela de pensamiento que tenía la gente que seguía en Herodes es bien en común. Yo lo pongo junto. No es que es como una denominación y vamos a decir que si alguien es helenista tiene membresía con la denominación de Herodes. Claro. Sino que están en un pensamiento que quieren retener algo judío, una identidad judío, pero también quieren abrazar el mundo greco-romano. Sí. Lo pongo ellos en están mencionados en el Brit Hadashah también. Y eso viene desde los tiempos de Alejandro el Grande, y toda la historia de los macabeos. Exactamente. Ahí siempre se eso ya empezó. Digamos, la cultura. Gracias por corregirme, porque los macabeos es el otro libro que necesitamos añadir en todo este contexto. 100%. Y todo lo que yo mencioné, Josefos, Filo, obviamente Pacto Renovado, Mishnah, Talmud y los macabeos. Eso da mucho contexto. Entonces, vamos a situarnos un poquito, ayudar a nuestros amigos a situarse, aquellos que todavía no tienen demasiado conocimiento con esto. Digamos, vamos a tomar los grupos principales: fariseos, perushim, y saduceos, sdokim. ¿En qué se diferenciaban los dos? Básicamente para que alguien pueda, cuando está leyendo el Nuevo Testamento, decir, los fariseos tenían estas características, los saduceos tenían estas otras características. La complicación es que vas a encontrar en el mundo académico, por ejemplo, diferentes ópticas. Se le voy a dar mi óptica como mesiánico.
los saduceos salen de los Hashmonaim. Que los Hashmonaim salieron de los Macabeos y era una guerra entre ellos mismos, entre los levitas, algunos helenizados y algunos fieles al pueblo de Hashem, a la Torah. Pero después de tiempo, los mismos descendientes, sean descendientes de sangre o discípulos de esos movimientos, son helenizados de una manera u otra. Un ejemplo, en la Torá, en los profetas, no hay ningún ejemplo de forzar en obligación a las personas creer en Hashem o abrazar la Torá. Hay lugares que uno puede interpretarlo así, pero la postura de nosotros como pacto renovado, eso tiene que venir de tu propia decisión. Hashem no quiere a alguien que lo sigue porque alguien le dio por espada. Por obligación, claro. Por ones. La palabra como anusim, eso es algo importante para nosotros. Y eso empezó con los griegos y después los romanos forzaban la cultura greco-romana, después una continuación, a los judíos. Entonces, aún judíos que querían seguir a Hashem, abrazaban esa mentalidad. Nos van a obligar a nosotros, entonces nosotros vamos a obligar a los demás. Y es de ahí que llegamos en la época que los Hashmonaim es decir, los Macabeos, después los Hashmonaim y después los saduceos. Mismo levitas, pero diferente temporada, cuando ya son la temporada de Herodes, por ejemplo, el primero, el jefe de esa familia, forzaron a los edomitas a convertirse al judaísmo. Es decir, por espada forzaban Brit Milá. ¿Y qué es la teología? Si haces Brit Milá, eres salvo en términos cristianos. Obviamente para ellos es otra mentalidad. Tienes pacto. Tienes permiso de vivir en esta tierra santo. Tienes permiso de ser parte de nosotros. O sea, los saduceos, perdóname que te corte, los saduceos tenían este pensamiento con respecto, esta interpretación con respecto al Brit Milá. Es importante porque eso es el contexto de Rab Shaul y su debate. De Pablo, sí, porque la mayoría de la gente se piensa que era solo fariseo esta idea. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. El término obras de la ley, o Maasei Torah, Okay. es un término esenio. Sí. Por conversión. Encontramos la carta Maasei Torah, Ketzat Maasei Torah, lo tenemos. Sí. Y son los requisitos por un prosélito o un regresante. Según los esenios. Según los esenios. Okay. Pero los saduceos, cada uno, fariseo, cada uno tiene su versión. Y aunque cada grupo es un poquito diferente, ellos mismos están en un debate con los otros grupos, sí, por el pueblo. Entonces, aunque son diferentes grupos, ellos conocen los diferentes términos y las diferentes posiciones de cada uno. Y para los saduceos, la teología, si lo podemos resumir, la teología es en los ritos, porque no creen en el mundo que viene. Ok, eso es muy importante. No creen en el mundo que viene, creen en este mundo. Entonces, para tener pacto, para tener bendición, para tener relación en este mundo, su teología es, tienes que ser Brit Milá. Y si lo hiciste, estás bien. Si haces Brit Milá, si traigas los korbanot, traigas los sacrificios al templo que ellos corrían, estás salvo. Y para mí, es parte del origen del mundo católico. Okay. Un ejemplo, un mafioso católico es mafioso, mata, haga cosas malas por dinero y después el domingo llega, hace un rito, le dice al cura, al padre. Al cura ahí, hizo esto y el otro, da su diezmo,
toma un rosario, hizo rito, hace un rito, está unas bien. oraciones. Eso es la teología de los saduceos. Amigo. Y es por influencia del mundo greco-romano. ¿Por qué? El mundo greco-romano tenía esa mentalidad, dar un sacrificio a sus dioses y estaría bien. Ok. Hizo el rito, maté a alguien, maté a un animal, y ahí está el rito. Cumplí, ya sigo siendo mi pecado. Has Shalom para nosotros, pero eso es la mentalidad. Claro. Entonces, para los saduceos, pueden matar a gente inocente, pueden ser lo que quieren con los romanos, porque yo voy mañana al templo, hago sacrificio, estoy bien. O sea, evidentemente hay una introducción muy fuerte de la cultura grecorromana, empezando helenista, antes de que los romanos entren en acción, porque sabemos que los romanos no son originales, ellos copiaron prácticamente todo de los griegos. Son ¿ya? la continuación. Entonces, hay una introducción fuerte del helenismo en el movimiento saduceo. Correcto. Esto que empezó a ubicarnos más o menos en el tiempo al regresar del exilio en Babilonia, después del primer templo. Y José lo explica muy bien. Eran periodos de algunos levitas más helenizados que otros, peleando entre ellos. Pero en eso, aún los que estaban peleando en contra reciben esa influencia. Un ejemplo, te doy un ejemplo en la vida real. Si hay alguien que maltrata a las personas, vamos a decir un niño en la escuela, él maltrata a todos los niños, y él maltrata a un niño en particular, todos los días lo maltrata. Y ese niño poco a poco, un día se enoja tanto, que él pelea con ese muchacho. Si eso le afecta a la mentalidad de ese muchacho, él se puede convertir en el mismo abusador que le estaba afectando a él. Aunque él está en contra de ese abusador, si él empieza a comportarse así por la trauma, y empieza a tratar mal a otros, eso es algo que sucede en la vida. Yeah. Alguien que sufre una trauma y ellos se convierten en el mismo ejemplo de eso que pasó a ellos. O uno tiene la decisión de decir no, y yo voy a hacer las cosas diferentes. Claro. Pero en el caso de los saduceos, ellos son un ejemplo de un grupo helenizado. Aunque están tratando de guardar algo, los ritos. El ritual. Pero lo ritual en el mundo greco-romano era permitido en el Imperio Romano. Adoran a César, que los saduceos dicen claramente en Juan capítulo 19, no tienen rey y no quieren rey judío. Su rey, el rey de ellos, era César. Es César. Entonces, los ritos son para ellos algo nacional, étnico. Nosotros tenemos nuestras costumbres, nuestros ritos, pero son parte del mundo greco-romano. Es como hoy en día, es como decir un ejemplo, los judíos antisionistas, como en nuestra carta, sería un ejemplo. Algunos sectas de Haredim, ultraortodoxos, que odian a todos los otros judíos, se creen mejor que todos y creen que hacen su rito, pero quiebran la Torá en no querer defender a la tierra y el pueblo de Israel. No quieren ser parte del ejército, y porque la Torá enseña que la cobardía no es de Hashem. No querer pelear y defender a tu pueblo no es de Hashem, es un mandamiento, es un mitzvah. Sí. Entonces ellos realmente tienen una religión que no está en contra de la Torá, no todo. Pero hay muchos judíos religiosos que pelean en el ejército. Sí. Yo digo Leumí, los judíos sionistas religiosos, no estoy hablando de los sionistas un poco más secular. Ellos están cumpliendo con la Torá en cada respeto, siendo la mitzvah y también siendo luz a los otros judíos en pelear y defender. Y eso es lo que Yeshua dice, el amor es, el pecado, digo, es
perdonado, estoy diciendo en términos no, palabra por palabra, con mucho, con amor a tu prójimo, que amor conquista los pecados. Es decir, que si uno, estoy pensando en inglés, pero if you love love conquers all sin, and no greater love than you give your life for yourself. Que el amor conquista todo pecado y no hay mejor, no hay amor más grande que uno que da su vida por su prójimo. Lo que Yeshua mismo hizo, pero lo que él está enseñando, es decir, los judíos que aman a los otros judíos y da su vida por los otros judíos y en tratar de ayudar a su pueblo, aunque son rechazados, esos son los verdaderos siervos de Hashem. Entonces, para mí, se puede decir, son como los judíos religiosos que también sirven en el ejército, sabiendo que pueden morir, sabiendo que los seculares ni están poniendo atención. Ellos están siendo un ejemplo de cómo se debe guardar Torah, un ejemplo. Pero los saduceos eran completamente fieles a César. Entonces ellos no tenían eso. Ellos eran personas fieles a los romanos y creían en el rito. ¿Y quién está encargado de, esto es algo importante, de los prosélitos? Los saduceos corren el Sanhedrín, si leemos el libro de Hechos. Correcto. Los fariseos tienen lugar en el Sanhedrín. Es como decir, como aquí en los Estados Unidos tiene el republicano y democrático. Dos grupos, no un grupo solo. En el Congreso o el Senate, en un Congreso. Exacto. Hay representantes de los dos lados. Sí. Es bien pasado, bien parecido. No completamente igual, pero parecido. Lo que tenemos en los sacerdotes y los representantes de todos los tribus. En la generación de Yeshua, los fariseos eran los representantes del pueblo común. Y los saduceos eran los representantes de los levitas y sacerdotes. Pero antes de la generación de Yeshua, la generación anterior tenía una pareja, un zugot, de Abedén y Nasi. El padre y el príncipe del Beit Din. Hillel y Menahem, que era un fariseo y un esenio. Los esenios eran los sacerdotes justos y por eso se encuentran en la Arabá, la región donde se encuentra Juan el Bautista. Sí. Juan el Bautista empieza Lucas, su padre, sirviendo en el templo, porque es su linaje, es su derecho. Pero de repente nadie en el mundo cristiano se hace la pregunta por qué él no está en el templo. Sí, lo encontramos que aparece en el desierto. Y simplemente está en el desierto. Porque él es esenio, no es saduceo. Ok, porque esto hay que explicarlo también. O sea, los esenios, al no estar de acuerdo con la corrupción que hay saducea mayoritariamente en el templo, ellos se aíslan, ellos se van. Correcto. No todos se fueron. Por persecución. Exacto. Sí, la gran mayoría se fueron a la montaña. El liderazgo. No todos se fueron. Se mantuvieron en Monte de Sion, una comunidad, no por coincidencia, donde dicen que los mesiánicos, cuando llegó Yeshua, donde dice que era el upper room, ¿cómo se dice? El lugar alto, sí. Donde guardaban pesas con Yeshua. Sí. Eso fue en la puerta de los esenios. Eso fue la área de los esenios, arqueológicamente ya has probado. El monte de Sion, también donde hay memorial de Rey David. Porque para ellos, los esenios, la diferencia es esto. Linaje era muy importante por los esenios. Tiene que ser casa de David y casa de Aarón encargado. O casa de Aarón por Tzadok. O sea, los líderes principales. Tiene que ser por linaje paternal. Maternal, eso es algo de fariseo. Y tiene una conexión con Nehemia y Esra, que ellos introducieron la importancia de la madre por asimilación para combatir, pero por tanto grupos de prosélitos que entraban, Herodes especialmente se casó. Él era esclavo a los saduceos, forzado a la circuncisión, y para tomar su lugar se casó con judía. Y
era una forma para los prosélitos tomar poder, casarse con judía, y por conexión maternal ahora pueden decir, yo tengo derecho a ser rey de Israel o ser sacerdote, pero eso no viene de la Torah Shebichtav. Y con mucho amor y respeto a nuestros hermanos fariseicos, rabínicos, sí, Ezra y Nehemia introducieron eso, pero la Torah está bien claro, es paternal. Sí. Y para los esenios, aún los samaritanos y otros grupos todavía guardaban eso. Entonces para Yeshua, él es semilla de David. Herodes no es semilla de David. Juan es semilla de Aarón. Los saduceos vendían el lugar y permitían que alguien se casa con uno de sus hijas para tomar ese lugar. Ok, eso es un punto muy importante para entonces cerrar con el tema de los saduceos, entrar un poquito más en los fariseos y los esenios. O sea, ahora nos hace sentido cuando vemos toda esta discusión en el Nuevo Testamento con el tema de circuncisión, no circuncisión. Exacto. Ya sabemos de dónde viene, no solamente de la rama farisea, sobre todo saducea. Con Shammai. Porque Hillel y los fariseos son divididos. Okay, ahí tenemos que llegar ahí también. Okay. O sea, que ellos están, digamos... Fariseo bueno, Hillel. Fariseo no tan bueno, Shammai. La escuela de Shammai, ok. Entonces, los saduceos, ahora es más lógico entender por qué ellos tienen el posicionamiento en el templo dado por Roma, porque al ellos centralizar su teología en que todo es en este mundo, no existe nada después, no hay Olam Jabá, no hay mundo por venir, por lo tanto no hay Mesías. Por eso Yeshua siempre decía, tienen su recompensa en este mundo. Está tirando. Está hablando directamente a los saduceos, a la teología saducea. Yeah. Entonces ellos tampoco creen en ángeles, ni creen en resurrección de los muertos. Nada de eso. Entonces, ¿para qué vamos a la sinagoga? Correcto. Ya, no. No, para la recompensa aquí. Por eso él habla que ritual. Para tener tu lugar y ser respetado en este mundo, tener riqueza, ellos están robando al pueblo. Exacto. Entonces, como para ellos no hay ningún problema tener a un rey pagano como rey también, pues por eso Roma les dice, ok, pues les doy permiso. Tiene tu rito, como los corintios tienen su rito, los tesalónicas tienen su rito, los gálatas tienen su rito, pero todos adoran a César. Exactamente. Entonces no hay problema para Roma, hagan ustedes sus cosas ahí en el templo. Pero también adoran a César. Ok. Entonces, queda claro el tema de los saduceos, sus características. Entonces, ahora vamos con los fariseos. Y los Herodes son discípulos de ellos, aunque ellos... Los herodianos, los que seguían... Eran esclavos de los saduceos. Lo que él hizo con los edomitas era decir... Él aprendió de ellos, el judaísmo, de ellos. Claro, porque lo forzaron a hacer Milá y a... Entonces, él conquistó políticamente, fue educado con los romanos y hizo una alianza con los romanos y dijo, ellos no se puede confiar en ellos, dame mi lugar y yo sería más fiel a usted que ellos. Y los romanos le tenían los dos grupos que eran un grupo porque era esclavo de ellos, siervo de ellos, bajo su liderazgo, y él por tomar, vamos a decir, oportunidad cuando tenía problemas, le dieron el lugar que le dieron, y él se casó, mató a muchos de ellos y tomó las hijas para ellos, y así se hicieron judíos. Por una conversión no correcto, no era de corazón, y también por tomar las mujeres y tomar lugar en el judaísmo del primer siglo por con quien se casaron. Y eso es algo greco-romano. Todo eso se encuentra en el mundo greco-romano. Mata a esta persona, tomo su hija y ahora yo soy rey. Exacto. Eso es bien greco-romano. Y de otras naciones paganas bien antiguas también. Eso se usaba mucho en aquellos tiempos. Ok, entonces tenemos claro el tema saduceo. Ahora vamos a los fariseos. Yo, igual que tú, estudié con Rabino Bernstein de bendita memoria. ¿Te acuerdas, no?
él decía que los fariseos, lo que evolucionó y llegó a ser ese grupo de los perushim, de los fariseos que leemos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, dice que ellos fueron los que dijeron, necesitamos mantener las sinagogas que las habíamos establecido en Babilonia. Es cierto, es cierto. Porque cuando Babilonia llega y nos destruye Jerusalén y el templo, el primer templo, el de Salomón, ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque toda la relación nuestra con Hashem, con Dios, era a través del templo, ¿no? Él lo llamaba, Rabino Bernstein lo llamaba una relación templocéntrica, decía él en sus clases. Entonces, al no tener el templo, al quedarnos sin templo, estando en el exilio en Babilonia, los líderes se reúnen, que son los hombres de la gran asamblea, los 120 líderes, dicen que ellos llegaron a la siguiente conclusión, ok, por haber caído en idolatría, ya, Daniel, ok, Mordejai, sí, eso, todos eran justos. Okay. Los que introdujeron linaje maternal en un contexto de pelear contra asimilación, porque antes de eso fue paternal desde el principio. Exacto. Pero, a ver, pero si todo parte desde Babilonia, que tiene sentido, porque ellos dicen, ok, ¿por qué caímos en estos pecados? Porque la mayoría del pueblo no tenía conocimiento de la Torá, dijeron ellos. Vamos a establecer un sistema para que todo el mundo del pueblo pueda estudiar la Torá. Correcto. ¿Okay? Que no solamente sea un conocimiento de los Kohanim, de los sacerdotes, de los levitas, sino que todo el pueblo pudiese tener acceso y estudiar la Torá sin necesidad de tener obligatoriamente que ir al templo. Porque no todo el mundo vivía en Jerusalén y cerca del templo. No, correcto, la diáspora. Entonces ahí es donde surge, por ejemplo, la sinagoga. Y todo el sistema. Sinagoga que es griego. Sí, la Beit Midrash, el Beit Tefilá. No, le llamaban sinagoga por la influencia del idioma griego. Romano. Pero o sea, me refiero a un lugar a donde, como en el templo, ir. Sí. Que fue de bendición. Exacto. Y Yeshua abraza eso. Correcto. Entonces los fariseos mantienen eso cuando eso regresan. Es fariseico. O sea que si vemos, para que nuestros amigos entiendan, si leemos en el Nuevo Testamento a alguien entrando a una sinagoga en Shabbat, eso es fariseo. Rabínico es fariseico. Rabínico es la rama que salió de los fariseos. Entonces, si leemos que Yeshua en Shabbat está entrando a una sinagoga, lee el rollo de la Torá o de los profetas y da una clase o una enseñanza, eso eran los fariseos los que lo hacían. Correcto. La complicación es que todos estos grupos están peleando por el pueblo. El pueblo toma de todos estos grupos. ¿Qué quieres decir con que están peleando por el pueblo? No peleando en forma negativa, en forma, vamos a decir, quién tiene más influencia del pueblo. Sobre el pueblo, ok. Cada uno tiene su poder, su enfoque, su lugar. Y eso es una influencia fariseica. Ya. Pero es algo que es abrazado por el pueblo y aceptado. No todo, vamos a decir un ejemplo, el mundo cristiano hoy en día, ¿cómo se dice? Evangélico, que no son de denominación en particular. Toman cositas pentecostal, toman cositas bautistas, toman muchas cosas católicos ni lo saben. Sí. En guardar domingo eso católico. Correcto. Navidad católico, todo eso católico. Entonces ellos están tomando cosas de los diferentes grupos de cristianos. Pero no es que todo el mundo es de un grupo o el otro. Esos son los grupos de maestros. Y la influencia que llega al pueblo es sobre tiempo. Y la sinagoga era fariseico, pero yo estoy diciendo que ya en la temporada de Yeshua, eso sí fue aceptado por todos. El pueblo ya entonces, o sea, una persona común del pueblo, aunque no se decía a sí mismo fariseo, iba a la sinagoga. Correcto. Porque ya eso estaba establecido. Y ellos sí, es una influencia que vino de ese grupo. Ok, entonces esa es la manera correcta de decir. La sinagoga, por ejemplo, es una influencia que viene de los fariseos. 100%. Porque los esenios eran sacerdotes, el liderazgo. Eran los que lideraban en el templo. Beit Osin,
los hacedores de la Torá son expulsados y los saduceos toman su lugar. Ellos todos son hermanos, primos, son levitas. Ok, entonces los fariseos vemos que están, nuestros amigos, hermanos cristianos que no conocen esto, están divididos básicamente en dos grupos principales, ¿no? O dos escuelas. Sí, es una buena manera de decir eso. Escuela de Hillel y escuela de Shammai. Ahí es donde entra esa igual diferencia. Los sacerdotes están divididos, Tzedokim, esenios. Los fariseos son divididos, Shammai, Hillel. Oh, interesante. Entonces también hay división dentro de los Entre los grupos hay división. Wow. Por ejemplo, con los helenistas, hay helenistas que son tan helenizados, no le importa nada del judaísmo. Pero hay helenistas como Filo, que ama la Torá, ama su cultura, pero también él le gusta, el Filo, un ejemplo de alguien que le gustaba aprender de la sabiduría del mundo greco-romano, y él lo decía de una manera más, un poquito más kasher, un poquito más, con respeto a la Torá. No abrazaba las cosas que estaban en contra de la Torá, él solamente abrazaba cosas que para él no era tan malo. Hay helenistas de ese nivel que todavía quieren mantener algo del judaísmo. Entonces, en cada grupo hay grupos de entre ellos. Ok. Entonces, los fariseos sí creen en el mundo por venir, sí creen en el Mesías, en el reino mesiánico, ángeles, toda esta cosa. Como mesiánico, hay mesiánicos que guardan la Torá y hay mesiánicos que solamente guardan la fiesta. Okay. Y no realmente no están abrazando mucho mitzvot, son un poquito más cristianos, aunque se identifican con la fiesta y las raíces, no han llegado a ese punto a... Entonces los fariseos, vamos a decir que eran los más observantes, vamos a decir así. Sí, podemos decir eso, pero los esenios eran para mí los más estrictos, los más conservativos. Incluso más que los fariseos. Mucho más. Ok. Y no lo digo de forma buena, siempre, la mayoría del tiempo es de forma buena. Yo admiro a ellos. Pero en el aspecto de que, por ejemplo, Hillel, por eso yo digo, Yeshua es en el medio. Por eso la balanza de Hillel y Menachem era la balanza que Hashem quería. Y Yeshua y Yohanan es una restauración de ese. Yeshua pegado a la enseñanza de Hillel. Él aprecia mucho a Hillel. Él ama ese rama de los fariseos. Él está en contra de esa rama de Shammai. Pero abraza mucho de los esenios. Porque Yohanan es esenio. Ahí es donde quería llegar. Porque, por ejemplo, cuando vemos que la rama farisea de la escuela de Shammai, estos son los que vemos en el Nuevo Testamento que están haciendo fuerza para obligar al de las naciones que viene a creer en Yeshua a circuncidarse. No solamente a las naciones, sino en la Mishnah habla de que la escuela de Shammai mataba a los discípulos de Hillel y por la espada obligaron que aceptaba la halajá de Shammai. ¿Y qué es lo que Shammai instituyó? Abolió el lugar del Ger Toshav. Ger Toshav es bíblicamente en la Torah Shebichtav el lugar de un prosélito que no tiene que ser circuncidado porque está apenas empezando su camino. Entonces, nosotros sabemos esto, pero para las personas que están escuchando, cuando Yeshua habla en parábolas, ¿cuál es el propósito? A ustedes es revelado, dice a sus discípulos, los secretos del reino, Mateo 13, por ejemplo. A ellos en parábolas. Cada grupo decía eso. Eso es algo bien judío. Es decir, hay que leer entre las líneas. Entonces, cuando habla en la Mishnah de que Shammai dice que un prosélito le pidió decirle la Torah mientras que está parado en un pie, eso es Ger Toshav, porque solamente hay que mencionar 7 leyes. No vas a decir 113 leyes parado en un pie. Es una manera de decir, Hillel todavía creía en lo bíblico de traer el Ger Toshav, porque Hillel su especialidad era amor al prójimo
Eso era su teología. Y amor al prójimo incluye a los pecadores, los que se desviaron, y aún a cualquier gentil que quiere entrar. Hillel era maestro de eso y Yeshua aprecia eso mucho. Entonces Shammai era, ¿qué hace cuando viene el prosélito? Le dice, Shammai le da paliza. Porque Shammai es violento, como los saduceos. Y eso es algo de Edom, el espíritu de Edom. Edom es admoní, carnal. Eso es carnal. Correcto. Entonces, Shammai, aunque está queriendo guardar Torah, lo está haciendo de una forma greco-romana. Porque está haciendo carnal, como Edom. Le ataca violentamente y dice no. Y después tenemos la explicación. Instituyó 19 leyes para excluir al Ger Toshav, es decir, el prosélito que no está circuncidado. Y eso es asegurar que no puede entrar un gentil sin ser conversión bajo ellos. Van a decir que entonces no está aceptando prosélitos. No, Shammai tenía más prosélitos. Muchos de los fariseos eran prosélitos. Un ejemplo es Akiva. Akiva es un prosélito, era gentil, descendiente de Cícera, enemigo de Israel. Y por Brit Milá se hace judío por teología de ellos. Pero la Torah Shebichtav dice hasta la tercera generación. Porque la Torah está guardando el pueblo de Israel que tiene un base judío natural. Si se deja un gentil ser judío en la primera generación por un rito, no va a ser un buen prosélito, toma tiempo. ¿Qué dice la Torah? Un edomito, un egipcio, al tercer generación. Okay. Eso no significa que cuando muere sus nietos. Significa cuando tiene sus nietos. Ya crió sus hijos en esto. Y sus hijos están criando sus hijos en esto. Ahora él ya ha pasado suficiente tiempo, 3 generaciones, ya tiene toda su familia, ha llegado a su plenitud. Ahora, por eso la vida de Abraham, por ejemplo, Génesis 15 dice que fue justificado por creer en la promesa del Mesías, pero no fue circuncidado por otros 14 años. Sí, pasó un tiempo. Y fue casi 100 años. Entonces, esos son las 3 generaciones. Empieza su camino con Hashem. Después, y cuando estaba listo, Hashem dice, ahora está listo. Sin embargo, Isaac, a su hijo, sí, lo circuncidó inmediatamente al octavo día. Y eso es la teología de Rab Shaul, si lo entendemos en el primer siglo. Obviamente hizo circuncisión para Timoteo en Hechos 16, porque tiene linaje judía. Hay que hacerlo inmediatamente. Pero para Titus no lo obligas, en arameo dice gitanes. No lo obligas porque eso fue la teología de Shammai, de los Herodes, porque lo pasó a ellos, de los saduceos. Eso es la teología del día. Entonces, cuando nuestros hermanos, amigos, estén leyendo en el Nuevo Testamento y vean a este grupo, cuando dicen los judíos que estaban pidiendo de que se circuncidaran a los no judíos que llegaban a creer en Yeshua, no eran todos los judíos, eran grupos específicos, eran saduceos, de la escuela, fariseos de la escuela de Shammai y los herodianos. Un ejemplo de esto. Sabemos que Rab Shaul era discípulo de Gamaliel. Sí, de la escuela de Hillel. Gamaliel, maestro de Pablo. Gamaliel, pero se desvió del camino. 100%, claro. Antes que vino a Mashiach, él se desvió del camino. Sí. ¿Dónde lo encontramos a Rab Shaul en Hechos 7 y 8? En la sinagoga de los libertados. ¿Cómo se dice en español? Freedmen. De los liberados, de los libres. ¿Por qué? Sí. Piensa en Gálatas, piensa en todo lo que hemos hablado. Ser prosélito, piensa en Herodes. El sistema de prosélito del primer siglo es basado en las leyes de los esclavos. Oh, wow. ¿Por qué? Los hebreos eran esclavos en Egipto. Yeah. Y eso fue los primeros pasos para ser una nación
Después fueron redimidos por la sangre de un cordero, creer en Moshe, el profeta de Hashem. Hashem utilizó todas esas cosas y después recibieron la ley y formaron un pueblo, Israel. Es ahí donde se empieza a usar más el término Israel en vez de hebreo más conectado con servidumbre y exilio. Étnicamente, los términos tienen su propósito. Entonces, Rab Shaul se encuentra en la sinagoga de los libertados, prosélitos. Son prosélitos y judíos que perdieron su lugar porque eran esclavos de... Esto está basado en Jeremías 34. Yehudí ben Jorim, un judío, hijo libre. Eved Ivri. Eved Ivri no es Yehudí. Mismo raza, mismo sangre. Pero halágicamente ya no es un hombre libre, un judío. Ser judío es ser libre. Porque se hizo esclavo, se hizo un siervo, ¿no? Tiene que regresar. Entonces la sinagoga de los libertados son judíos asimilados que eran esclavos a los romanos, regresando, tal vez alcanzaron su libertad, o prosélitos que tienen que pasar por ese sistema de esclavitud. Y eso es el contexto de Gálatas. Ya. ¿Quién tiene derecho a ser prosélitos? ¿Vas a seguir el sistema basado en la esclavitud que era solamente llegar al Mesías? Ha llegado el Mesías. Ha restaurado el Ger Toshav para que todo el mundo viene y empieza a aprender poco a poco. Y cuando está listo, cuando llega a madurez, como Abraham vino, hace Brit Milá si quiere. Hay que hacerlo para sus hijos, hay que hacerlo para los demás. O sea, que no estamos hablando de un concepto solamente metafórico, espiritual, como dicen en el cristianismo. No estamos hablando de también algo literal. O sea, un estatus dentro del pueblo de Israel. Aún se puede quedar un Yireh Elohim, un temeroso de Hashem si quiere. Quiere ser un Ben Noach, está bien. Deja la decisión de la persona. Pero para Rab Shaul los llama Bene Abraham. Su intención es que sean parte del pueblo. Si no hubiera dicho Ben Noach. Ben Noach es una manera sutil de decir que hace allá. Quédese afuera. Que hace afuera. Estamos de acuerdo. Esto es algo, mucha gente que odia al pueblo judío, que son todavía en Edom, con esa mentalidad sí, de reemplazo. Sí. Odian al movimiento Bene Noach. Eso no es algo malo. No estamos de acuerdo con el término Bene Noach, porque eso es decir, cada pagano es un Ben Noach. Todo ser humano es un Ben Noach. Es una manera de decir estás afuera. Sutilmente. Pero estamos de acuerdo de los 7 leyes para empezar y todos los requisitos que hace el Ben Noach. Halágicamente, aunque no estamos de acuerdo en todo que el judaísmo de hoy en día requiere de un Ben Noach, se debe hacer en el mundo cristiano. Es decir, por lo que instituyeron en Hechos 15 los mesiánicos y los fariseos en un Sanhedrín restaurado. El Sanhedrín que nosotros seguimos, que es mitad fariseo. Exacto. Los mesijim, vamos a decir, son la continuación de los esenios, podemos decir, por ejemplo. Okay. Pero tomando el lugar de los saduceos, decidieron reinstituyamos el lugar del Ger Toshav, que no tienen que ser Brit Milá, que pueden empezar. Y eso, Rab Shaul usa la fórmula, el ejemplo de que es el sistema como ¿cómo se dice? Un tutor, como dice en inglés. Un tutor. Un tutor, en Gálatas. Sí. Eso fue para hasta que llegaba Mashiach. Llegó. Y por eso Rab Shaul dice en Gálatas, si yo todavía predicaba Brit Milá, circuncisión, si yo todavía predicaba, ¿un judío predica circuncisión a otros judíos? No hace falta. Ya están circuncidados. Él era encargado de los prosélitos, por eso se encuentra en la casa de en la sinagoga de los libertados, y por eso mata a Esteban. Porque Esteban está diciendo, porque Esteban es que un helenizado.
un regresante. Probablemente un esclavo a los romanos que fue liberado. Por eso está en esa sinagoga. Fue a decir, el Mesías ha venido. Él abrió la puerta para lo que dijo Yeshua, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeah. Son ellos. Esteban está predicando y Rab Shaul se enoja porque básicamente lo que Esteban está diciendo está mal lo que está predicando acá. Rab Shaul está encargado. Buscan su permiso matarlo a Esteban. Tenían que tener permiso de Rab Shaul a matar a Esteban. Él dice, mátalo, porque él es la competencia de proselitismo. Sí. Por eso Rab Shaul dice en Gálatas, si todavía predico circuncisión. Él era encargado por el Sanhedrin de Shammai y los saduceos. Por eso dice que tenía que conseguir carta de los saduceos. ¿Qué hace un discípulo de Hillel, por Gamliel, su hijo, su nieto? En ese caso, pidiéndole carta a los hijos saduceos, y los nietos y los discípulos de Hillel, ¿qué hace ellos que él es parte de esa escuela? Pidiendo los saduceos. Sí. Es que Shammai está dominando. Ya te dice la Mishnah que Shammai puso espada en medio del Beit Midrash y obligó a los discípulos de Hillel. Y después encontramos, por eso Menahem se escapó con los discípulos de Hillel. Wow. Entonces, ¿a dónde se escaparon? Por diferentes lugares. A Galilea, a Qumrán, a Damasco, donde Pablo iba a perseguirlos. a perseguir a los Porque él creyentes se en desvió de los caminos de Gamliel. Porque ¿qué dice Gamliel en Hechos 5? No los tocan. No ataca a los discípulos de Yeshua. Porque si es de Hashem, no vamos a estar en contra de Hashem. Gamliel es un justo. La casa de Hillel son amigos de Yeshua. Por eso Nicodemios, José de Arimatea son fariseos, amigos de Yeshua en secreto. Porque son de Hillel. Pero hay fariseos malos que son de la casa de Shammai. Y ellos se hizo amigos políticamente con los saduceos, con la casa de Herodes. Ok, entonces, esto es tremendo. Haciendo un resumen de todos estos grupos, tenemos fariseos divididos en dos escuelas, Hillel y Shammai. Saduceos corruptos con Roma a cargo del templo y del liderazgo desde el templo, asociado con la escuela de Shammai, Mejor. obligando a las personas al rito y al no judío a la circuncisión. ¿Okay? Tenemos entonces a los esenios, que podemos decir que eran en su gran mayoría los verdaderos, los legítimos Kohanim, sacerdotes. Justos. Que no están de acuerdo con la corrupción que hay de mayoría de los primos saduceos. Y se van, incluso dejan todo y se van a las montañas a vivir, ¿ok? Y los demás grupos, ya celotes, gente que se va a las armas. Y Yeshua quiere reunificar a todos los grupos. Wow. Entonces, ahí esta es la pregunta. ¿Con cuáles de todos estos grupos vemos que Yeshua es más afín, está más de acuerdo? O sea, Yeshua, ¿cómo te lo digo? Podemos ver en el Nuevo Testamento, teniendo ya este conocimiento claro de las características de cada grupo, podemos decir que Yeshua tenía más cercanía con algún que otro grupo más que con otro. O sea, podemos ver sí, te voy a, con qué grupo le era más cercano. Y quiero dar citas de académicos israelí, que yo soy talmid de muchas personas. Primero Rabino Abner, sí. Rabino Goffman, estudiamos con Rab Shapiro, con Rab Bernstein, muchas personas. Pero también, yo Moré Eldad, tantas personas, pero quiero mencionar en este tema específicamente. Sí. Obras que alguien puede adquirir para aprender más. Profesor Israel Knoll, uno. El rabino Harvey Falk, otro. Y el rabino Soloveitchik, otro.
y el profesor David Flusser. Esos 4. Con esos 4 llegamos a esta conclusión que traiga mucha información en esto. Y es esto. Que Yeshua está restablecido con Yohanan. ¿Quién empezó el movimiento? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todo empieza con Yohanan Hamatbil, con Juan el Inmersor. Okay. Él es el líder, dice la palabra. Y él entrega el liderazgo a su primo Yeshua. Juan es de la casa de Aarón, continuación de Menahem el Esenio. Yeshua, siendo parte de eso, regresa al pueblo del Galilea a Judea a restablecer Hillel, los fariseos de Hillel. Lo que está buscando no es ser eseno y no es ser fariseo, sino es restablecer el último Zugot, el último Sanedrín Kasher, el último equilibrio que hubo entre el liderazgo que era Menahem y Hillel, que no era uno y el otro, sino que dice el mismo Mishnah, Hillel y Menahem se llevaban bien, estaban de acuerdo de todo. Entra Shammai, guerra. Okay. Es una manera sutil de decir Shammai es la problema. Y es bien complicado. Estamos diciendo esto en una manera más sencilla, porque Shammai puede decir, por ejemplo, debería tener una esposa y no varias esposas. Bueno, todo el mundo va a estar de acuerdo en eso. Con eso, hoy en día, la mayoría van a estar de acuerdo con eso. No es decir que Shammai está equivocado en todo. Estamos en algo en particular. Shammai está en contra en lugar del Ger Toshav. Y que se le dé un estatus al no judío que viene por el propósito dominar al pueblo. Okay. Da poder a los prosélitos. Que el prosélito es bueno. Yeshua quiere prosélito. El problema es dar el prosélito liderazgo en el pueblo. Eso no fue de Hashem. Se lo puede hacer a la tercera generación ya integrado al pueblo. Pero no que alguien se hizo primera generación en ese sentido de recién prosélito y se puede dominar al pueblo. Aunque es pueblo, la casa de David y la casa de Aarón son los líderes. ¿Y qué hicieron los fariseos? Están liderados por prosélito, por Shammai. Por eso en el Talmud, ¿saben lo que dice el Talmud? Que Gamliel, el nieto, no el Gamliel del pacto renovado, sino su nieto. Sí. O algunos dicen que es el hijo, uno familiar de él, dijo, ¿cómo vamos a entregar liderazgo a Akiva? No tiene hijos, es descendiente de Cícera. Claro que puede ser un sabio, claro que puede ser un miembro del pueblo respetado y tener lugar y honra, pero no que sea nuestro líder. Y eso fue algo que hizo Herodes. Y eso realmente es una manipulación del linaje maternal que no es la intención de la Anshei Knesset Agedolá. Desfortunadamente nuestro pueblo hoy en día lo usan sí. Y está, eso es algo que tiene que corregir Mashiach cuando llega. Pero ¿qué dice Juan? Y no queremos ofender, creemos en el nacimiento milagroso de Yeshua. Pero Juan dice bien claro que Yeshua es hijo de Yosef. Sí. Y Pablo, Rav Shaul dice que él es Zera David. Físicamente, Romanos 1. Yeshua es físicamente hijo de David. Aunque no lo quieren creer, el mundo cristiano, católico, quieren inventar lo que quieren inventar, lo que dice el pacto renovado. Milagrosamente, Yeshua es físicamente hijo de David, sí, por Yosef. No lo contradice una cosa a la otra. Como Abraham y Sarah, fue un milagro. Ella era estéril, tenían casi 100 años. Hashem hizo un milagro, pero usó la semilla de Abraham. ¿Cómo lo hizo? Yo no estuve ahí. Exactamente. Hashem, no vamos a preguntar cómo Hashem hace su milagro. ¿Cómo partió las aguas cuando salieron de Egipto? Lo hizo. Ok, entonces ahora podemos tener una mejor idea de por qué la aparición de Yeshua es tan impactante con su enseñanza, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente ya
poquito más claro todo este contexto que vemos en el Nuevo Testamento del judaísmo del primer siglo, que como tú dices muy bien, le aconsejamos mucho a nuestros hermanos, nuestros amigos, que estudien estas otras fuentes históricas como Josefo, como Filo, ya el libro de los Macabeos. Hay que estudiar para conocer todas estas cosas. Teniendo ya esta base de cuál es el contexto de lo que leemos en el Nuevo Testamento, muy claramente vemos una división tremenda en el pueblo, ¿ya? Producto de toda esta corrupción. Yeshua y su movimiento unifica todo. Correcto. Logra El mundo judío. Logra que el mundo judío, con la inclusión del no judío que decide venir. El mundo greco-romano puede venir, lea. Poco a poco, Ger Toshav. Porque tienen que aprender poquito a poco la Torah con la que no nacieron y no... Esto es muy... ¿No te parece que esto es muy paralelo, muy parecido a lo que tenemos hoy en día? Eso es lo que a mí me da lo más convicción del regalo que tenemos. Hemos regresado al primer siglo en esos términos y Hashem está viendo al pueblo qué van a hacer. Los rabinos que ayudan a los Bnei Anusim, aunque lo saben o no, rabinos ortodoxos que ayudan a los Bnei Anusim, y aún los que, aunque no estamos de acuerdo con términos Ben Noach, te voy a dar dos ejemplos. Rab Amsalem, un rabino sefardita de Israel, ayuda mucho a los Bnei Anusim. Él está haciendo lo que Yeshua enseñó, aunque lo sabe o no. Él simplemente está leyendo la Torah y llegando a la misma conclusión porque lo está viendo por un corazón bueno. Aunque desfortunadamente no sabe que Yeshua ya lo hizo. Yeah. Y Rabbi Schneerson, en otro lado, por amor de Hashem, lee la Torah y está tratando, ya está con Hashem, no es el Mesías, pero sí era un justo. Sí, 100%. Y era un tzadik, y él ayudó en empujar al pueblo a ayudar a reinstituir lo que era el Ger Toshav, en enseñar los Bnei Noach, aunque no estamos de acuerdo con ese término, en ese contexto, pero lo que tenía la intención, su camarada, era muy bueno. Y yo veo que Hashem está levantando personas así como Rab Amsalem y Rabbi Schneerson para preparar al pueblo, que el aspecto de los judíos que están buscándose la voluntad de Hashem, están preparándolos igual de la manera como Yosef, bajo el liderazgo de Hashem, está mirando a Judá si va a defender a Binyamin. Y cuando vea que Judá dice, no lo vas a tomar a Binyamin, si no toma mi lugar, eso es lo que Hashem está buscando para dar la revelación de Yosef. Y en ese momento Yosef dice, yo soy Yosef, no soy egipcio, soy hebreo. Y yo creo, cuando los rabinos empiezan en eso, defender los hermanitos que están en persecución por asimilación, y dice, Bnei Anusim, yo les voy a ayudar. Ger Toshav, un Ben Noach, aunque no están llegados todavía, a lo menos que están ayudando, que aprenden un poco Torah y tienen relación con el pueblo, están haciendo lo que Hashem quiere. Y en eso van a tener la revelación, wow, no son musulmanes, no son budistas, no son ateos y comunistas, todos son del mundo cristiano que están regresando. Porque Edom está siendo dividido. Los cristianos que regresan a la raíz hebrea, verdaderamente, los Bnei Anusim y los cristianos que quieren ser prosélitos en el pueblo de Israel, son los seguidores verdaderos de Yeshua. Y los que quieren ser todavía Edom, rechazar Torah, rechazar el pueblo judío, ellos son Edom y se van a quedar Edom. Ahí te voy, porque como te decías, vemos todos esos paralelos tremendos con todo el ambiente del primer siglo. Yeshua y sus discípulos logran por un tiempo unificar todo, después sobre todo de la muerte de los primeros discípulos de Yeshua y sus discípulos
comienza incluso dentro del movimiento mesiánico, vamos a decir así, la división otra vez, producto a la introducción de la nueva religión, el cristianismo histórico, se produce toda esta persecución, hay un desarraigo de la raíz judía, el creyente en Yeshua no judío comienza a aprender algo completamente diferente a lo que los originales aprendieron y se divide, ¿ok? Entonces, hoy en día tenemos la misma, creo yo, división. No sé qué te parece, tú lo acabas de decir. Hay creyentes en Yeshua que aman a Israel, que apoyan al pueblo judío, y hay creyentes en Yeshua que increíblemente, a pesar de todo lo que tenemos ya en la historia, de todo lo que se conoce, que todo el mundo puede ir y buscar y documentarse con lo que ha pasado en la historia, increíblemente hay personas que se dicen ser creyentes, seguidores, discípulos de Yeshua y odian al pueblo judío. Que son del espíritu de Edom. Exactamente. O sea, no son de Yeshua, y Yeshua habló de esto cuando dijo, muchos vendrán y van a decir que han hecho tantas cosas en mi nombre. Hicimos esto en tu nombre. Léjanse de mí, ustedes que rechazan la Torá, antinomos, los que odian la Torá. La Torá, si uno ama la Torá, tienes que amar al pueblo judío. Bueno, vamos a tener cuidado porque hay gente de raíz hebrea que odian a los judíos y leen su Biblia cristiana y piensan que están leyendo la Torá. No todos son así, pero hay algunos que son así. Ellos son Edom todavía. Son Edom todavía. Pero lo que estamos viendo es que hablaste de esto también cuando estuvimos con Roy Oscar, mencionaste algo. Del lado judío, tienes que investigar y con un corazón abierto a recibir corrección de Hashem si quieres saber la realidad del Yeshua judío histórico y no de la versión falso que inventaron. Al otro lado, el cristiano tiene que hacer lo mismo. A mí no me gusta usar los términos gentiles, naciones, no. Porque no estamos hablando de cualquier otro gentil, estamos hablando de los cristianos. El cristiano tiene que preguntarse, ¿soy injertado o no? ¿Qué significa eso? Ya salvación a través del ungido de Hashem, Yeshua, aunque le llaman por nombre pagano, Hashem lo ama porque recibe. Diga Jesús, él entiende que no sabe el idioma, está bien. Pero eso no significa que eres discípulo. Y hay que tener cuidado porque Jacobo, el hermano de Yeshua, quien le llamaron Santiago, cambiaron todos los nombres. Sí. Él dijo, los demonios también creen. Yeshua no declaró ser creyentes, dijo ser discípulo. Ser discípulo tienes que ser creyente, pero tienes que seguir en los pasos. Empezar a ser creyente por emuná, pero alguien que cree, que dice Jacobo, el que no tiene obras con su fe, va a morir su fe. No todo creyente puede llegar a ser un discípulo. Exacto, porque es decir, creyó en un momento, Yeshua da la parábola, recibe la semilla, pero después vienen las cosas del mundo y se muere. Eso no crece, no toma raíz. Yeah. Entonces, lo que estamos viendo es, yo voy a decir, los cristianos sionistas son los cristianos verdaderos que están empezando, pero eventualmente se tiene que ser mesiánico. El cristiano sionista empieza con el sionismo. Herzl era Ben Anusim, yo digo era creyente, su hijo lo declaró y por eso falleció, eso por otro día. Pero Cristóbal Colón también era Ben Anusim, sí. Todo era Meshichim, era mesiánico. El judío mesiánico siempre estuvo ahí, en persecución por los cristianos lo mataban y por nuestros hermanos judíos rechazaban. No eran violentos como los cristianos romanos. Bueno, Rab Shaul sí era, pero él hizo teshuva. Hizo teshuva, sí. Pero nosotros siempre estuvimos ahí, en persecución, en exilio, rechazados por ambos lados. Pero aquí estamos. Ya. Baruch Hashem. Entonces, para la gloria de Hashem. Para la gloria de Hashem. Para terminar, ¿qué crees
que debemos entonces hoy en día, en medio de todo este ambiente tan parecido al primer siglo, a lo que leemos en el Nuevo Testamento? ¿Qué debemos hacer nosotros, los discípulos de Yeshua de hoy en día? ¿Cuál es nuestro propósito? Dice en Pesajim 87, tomando los versículos de Hosea capítulo 1 y 2, que Shimón Kefa, el emisario, y el emisario Shaul, que eran rabinos también, Pedro y Pablo. los sabios llaman a Kefa Rab Shimon Kefa. Rab Shimon Kefa. Sin ninguna duda. Y sin duda, si dice mismo Shaul que era un fariseo en el Sanhedrin, también era Rab. Ellos citan Romanos 9 y primero en la carta de Pedro capítulo 2, ambos citan Hosea 1 y 2 de la misma manera que lo hicieron los fariseos, y los esenios también lo citaban y estaban de acuerdo en esto, que la dispersión de los pecadores de Israel, que Efraín es un representante de los pecadores de Israel, para los efraimitas, eso significa pecador de Israel, van a regresar, y cuando regresan, su papel, su tikkun, es traer con ellos prosélitos. Yeah. Es decir, Naomi y Ruth. Naomi es pecador, sus hijos mueren. Yeah. En Moab, donde no deberían estar. No tenían por qué se haberse fueron ido de la tierra, se fueron del pueblo. Moab, claro. Ella solo puede regresar si traiga con ella a Ruth. A Ruth. Pero la otra se vuelve a Moab. Sí, hay una decisión. Esos son los edomitas, los cristianos antisionistas. Okay. El reemplazo. Ellos se regresan a las naciones, parar con ellos e ir en contra de Israel, como ya vemos. Pero hay un grupo como Ruth, representante que dice, donde tú vas yo voy, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Naomi no puede regresar con ella. Ella es regresante. Ella representa a los Bnei Anusim, por ejemplo. Ambos necesitan un Goel de la casa de David, Boaz en aquella generación. Pero en todas generaciones su nombre es Yeshua. Él es el Goel más grande de todos los justos de nuestro pueblo. Y él, Boaz es un prototipo de Yeshua que cuida a Ruth y Naomi. Y Naomi, los Bnei Anusim, como Naomi, para regresar hay que buscar prosélito para rectificar lo que hicimos. Que no fue por nada nuestro exilio. Y entonces nosotros tenemos que despertar al cristiano. Oye, nosotros no somos de Edom, somos de Israel. Nos desviamos, hay que regresar. Ahora estamos regresando. Y en 1 de Corintios 15, Rab Shaul habla de un tema que dejamos por otro día, pero lo resumo en esto. Todo fue entregado a Yeshua, pero él va a regresar todo al Padre. ¿Qué significa eso? Yeshua lo profetizó que le iban a hacer ídolos. Le van a levantar como el serpiente de bronce. En el desierto. ¿Qué pasó en el libro de Reyes? Le hicieron ídolos. Hicieron un ídolo de la serpiente de bronce. Le hicieron ídolo a Yeshua, aunque hemos sido atacados por hablar de esto. Y yo estoy todavía con mis hermanos que hicieron ídolo de Yeshua, aún en el mundo raíz hebrea, aún algunos mesiánicos que lo tienen como ídolo que reemplaza a Hashem. Los amamos a todos. Son nuestros hermanos, porque Rab Shaul dice es parte del plan. Yeah. Yo lo leo que está diciendo Yeshua, hasta que Yeshua viene, le va a decir, hermanito, yo soy representante de Hashem. Yo soy su mensajero, pero adoro a Hashem. Yo no busco mi propia gloria, como dijo en el libro de Juan. Amén. Pero que son fieles a Hashem. El Rab Meiri, por ejemplo, dice, los cristianos son permitidos shituf, porque no saben, no tienen las herramientas para entender. Entonces no podemos buscarlos. Lo malo es forzar eso a un judío. Eso es un tropiezo que no va a poder aceptar a Yeshua así.
Dios en carne, eso es César y Faraón, y eso es un concepto pagano. Pero que Hashem habitó en Yeshua. Eso es lo que dice la palabra. 100%. Y eso es algo bien judío. Ya. Entonces, concluyendo, tenemos que regresar, pero hacerlo apropiadamente, según la Torá, con Yeshua, amando a nuestro pueblo, al pueblo judío, no dejándonos llevar por no dejándonos llevar por el orgullo y la arrogancia de querer suplantarlos, Hasbe Shalom. O el otro extremo, que cualquier rabino lo que dice, hay que seguir. No, nosotros seguimos la palabra. Nuestro rabino es Yeshua, ¿ya? Y lo cotejamos todo con él. Pero amamos y apreciamos a los sabios de Israel. A los sabios del pueblo de Israel, a nuestro pueblo, ¿ya? 100%. Y no solamente regresamos nosotros, sino que ayudamos a regresar los demás que quieran. Correcto. Con nosotros. Correcto. Baruch Hashem. Baruch Wow. Hashem. Ají, gracias, mi hermano. Algo me dice que esta no va a ser la única vez. Claro que no. Estamos aquí, Shema Israel, sur de la Florida, Amén. Miami, Broward, y por todo alrededor del mundo, unidos, somos equipo, y que seguimos creciendo con todo el mundo mesiánico que quiere venir. Quien quiere venir, que se comunica con nosotros y estudiamos juntos. Amén. Bendito sea Hashem entonces por darnos la oportunidad de este primer capítulo de nuestro podcast, La Hora Mesiánica, un podcast de las comunidades Shema Israel. De pronto para la próxima podemos hablar un poquito más ya en concreto de los esenios. ¿Qué te parece? Es algo que hay que entrar más profundo, hacer un solo capítulo para ellos. Amén, porque todavía estamos descubriendo muchas cosas. Estamos descubriendo muchas cosas de ellos. Amén. Entonces, toda Rabají, gracias a todos nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado. Gracias por esta conversación tan enriquecedora. Y gracias a todos ustedes por escucharnos aquí en La Hora Mesiánica. No olviden, por favor, suscribirse, darnos like, compartir este episodio con todos aquellos que ustedes creen y saben que necesitan este conocimiento, y con la ayuda del Eterno nos vemos en el próximo capítulo. Shem los bendiga y los guarde a todos. Shalom Aleichem. Shalom, shalom. Baruch Hashem, my brother.